vamos con, para golpear los ojos. O sea, yo puedo atacar tipo con los dedos, no sé si llamáis en karate, nukite o algo así, así, en este caso así, o así, me da igual, ¿sí? Pero la idea es, fijaos, la idea es hacer daño a los ojos, pero vamos a atacar a Yin-Tan. ¿Por qué vamos a atacar al punto Yin-Tan si nuestra idea es hacer daño a los ojos? Porque cuando yo golpee, el dedo siempre va a ir a un lado o se va a resbalar al otro. El objetivo es Yin-Tan, o sea, la dirección es Yin-Tan, pero el objetivo es el dedo, los ojos. Entonces, cuando yo golpeo y con esto, y pilla el puente, siempre se va a desviar hacia un lado o hacia el otro. ¿Ves a cogerme? Despacio, por favor. Uno, y voy hacia Yin-Tan, pero siempre voy a ir a un ojo. Si os dais cuenta, fíjate aquí. Cuando yo golpee, siempre se va a ir a uno o a otro. O sea, no se va a quedar en el centro, se va a resbalar, porque también él está en movimiento. O sea, siempre va a buscar o un ojo o en otro. La idea es hacer daño directamente y va a ser peor. Al ojo. Si me muevo va a ser peor, porque al sacar yo pienso que... Claro, pero claro, cuando tú te mueves a lo mejor ya te golpeo directamente en el ojo. Te golpeas en el ojo y encima te mueves. Pero la idea principal es buscar Yin-Tan. Para que tú tengas la idea clara dónde vas. Y sobre Yin-Tan ya donde vaya, a un punto o a otro. La forma de la mano son los dedos juntos y doblamos un poquito. Esto nos va a servir un poco también como la forma de la cabeza de serpiente, que veremos después en la reanimación. Los dedos tienen que estar juntos para hacer más fuerza, para hacer unos dedos más yan, y los dedos están juntos, como si fuera la cabeza de una serpiente, ¿sí? Para hacerla más consistente. Otro punto que es bastante, que se puede ver a nivel visual, que está cerca, que está expuesto y que tiene efectos importantes, sobre todo en el tema también de los ojos, porque nos hace, cuando es presionado o estimulado, incluso puede hacer llorar los ojos, o sea, pierde capacidad de visión, perdemos capacidad de visión, es el punto vasogobernador 26, vasogobernador 26, el que está justo aquí, en el surco labial, arriba, en la base por debajo de la nariz, justo ahí. Sí que es un punto que es bastante conocido, pero no tan conocido. Entonces, podemos hacer lo mismo en el tema del golpeo. Ahora vamos a trabajar la presión, pero en el tema del golpeo seguimos usando, yo siempre intento, creo que es más potente muchas veces, golpear con mano abierta que con el puño. En el puño hay ocasiones que es más potente el puño, pero a nivel general en estos puntos, creo que el tema de golpes con mano abierta, como hemos visto, así, un poquito, ahí, sí, aquí. Aquí lo podemos golpear, no como ejemplo, ¿sí? Sí, como ejemplo, ¿sí? Pero no está en hacer la presión hacia adentro, hacia arriba, baja la cabeza, así. La presión es hacia adentro, hacia arriba, pero vibrando, izquierda-derecha, es decir, dentro, arriba y muevo izquierda-derecha a la vez. Nosotros normalmente lo que hacemos es hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Pero la idea no es hacia adentro y hacia arriba, que hay efecto, sino a fuerza. Sí, cuando hay más fuerza haga, peor. Entonces es hacia adentro, hacia arriba y vibrar. ¿Sí? Si esto, perdón. Si esto lo hago con el nudillo, y hago hacia adentro, hacia arriba, lo mismo. Hace daño, ¿ves? ¿Qué es lo que hace primero? Cerrar los ojos y pierde un poquito de visión y tiene los ojos rojos, ha caído alguna lágrima. Estoy emocionado. Pero ahora es hacia adentro, hacia arriba, pero al mismo tiempo vibrando hacia los lados. Todavía el efecto es mayor, y estamos haciendo presión. Si es golpe, incluso podemos producir el KO, porque hay una conmoción cerebral. Entonces, ahora vamos hay más puntos, Acordaos que hay más puntos. Hay puntos que son accesibles, como estamos hablando, como triple calentador 23 o vesícula biliar 1, que es la zona de la sien, que también pueden provocar pérdida de visión, ¿sí? De forma momentánea. O sea, que hay más puntos. Está el nervio mental también, que es un punto interesante, etcétera. Pero bueno, aquí, si os dais cuenta, estamos buscando más o menos la línea central. Vale. Después, segunda parte, que coge desde lo que sería la base de la barbilla hasta abajo, hasta lo que sería el abdomen.
Es decir, tráquea, pulmones, bueno, tórax, abdomen, como ha dicho antes Alexis, el tema de los intercostales, que se apoya con la respiración, etcétera, ¿no? Vale. Ahora el punto que vamos a ver aquí, con el tema de respiración, el primero va a ser, y aquí quiero explicarlo, el tema de la garganta. Justo aquí, vamos a imaginar que esto es la garganta. Vamos a imaginar que tenemos la garganta, hueso de Adán, que llaman el hueso de Adán, y muchas veces golpeamos el hueso de Adán. Hay ataques que golpean, no sé si en Wing Chun y eso, golpeáis ahí el hueso de Adán bastante. Vale. La idea, cuando golpeas al hueso de Adán, es porque también comprimes también en la zona de la faringe, laringe y todo eso, puedes dejar sin respiración a la persona. Pero la idea no es golpear nosotros al hueso de Adán. La idea es golpear justo por encima del hueso de Adán. Ahí es más vulnerable. ¿Sí? Justo por arriba. Está el hueso, la montañita está, sí, pero golpear en la parte de arriba. Ahí es donde podemos hacer todavía incluso más daño. ¿Por qué? Porque el hueso de Adán por lo menos es un hueso que protege algo. Aquí ya no tanto. Aquí tenemos hueso, pero ya no es la misma protección. Exactamente, vamos a que se asfixie. Vale, entonces el punto, mira, para allá porfa, mira, tenemos aquí el hueso de Adán, esta sería la montañita, la parte superior, la parte, perdón, central, y yo estoy diciendo de golpear en la parte superior, justo aquí. Sí, donde digamos que nace la tráquea, el hueso. Tú lo notas ahí, ¿no? Sí. Vale. Voy a presionar muy poco, un poquito. ¿Sí? Tú cuando notes dolor me lo dices. Ahí, vale. Digo porque hay personas más sensibles y menos sensibles, por eso siempre hay que preguntarle al compañero si siente dolor y tal. Independientemente que tenga dolor o no, hemos dicho que estamos atacando a zonas que si tienen dolor mejor, pero no buscamos el dolor, buscamos la incapacidad. ¿Sí? Entonces, aquí el golpe interesante sería con la parte de esta aquí. Cógeme, ahí, así. Con la parte de esta. O, suelta este brazo, por favor. O lo hacemos bajar y subimos arriba. ¿Sí? Bajar y subimos arriba. ¿Sí? El golpe tiene que ser hacia adentro y hacia arriba. Pero acordaos que cada punto tiene su contra. Entonces vamos a buscar el punto de polaridad. En el golpe, cuando yo golpeo, no golpeo sin más, sino que busco el punto de atrás, de polaridad. Es decir, para enfocar mejor nuestro golpe. Entonces, M puede coger distancia, ¿qué? Distancia corta, ¿no? ¿Sí? Codo, rodilla, distancia corta. Vale. Yo puedo directamente atacar, o puedo bajar y puedo atacar, o... Sí, solamente está aquí, o puedo golpear con el codo directamente, pero no la tráquea, sino arriba, que es todavía peor. ¿Sí? O puedo estar aquí. Bueno, aquí no llego. Y puedo golpear, o sea, todo lo que yo pueda golpear, que yo pueda ver, yo aquí puedo verlo. Puedo golpear, pero como he dicho antes, lo mejor es con el canto de la mano, ¿sí? Cualquier cosa, ¿vale? Es un punto también extra, no es un punto que está dentro de un meridiano en concreto. Entonces, hemos visto la parte de la garganta, nos vamos a la parte de abajo del hueso del esternón, de la apófisis. Justo por debajo está el plexo celíaco. Ahí tenemos el punto de alarma, vasoconcepción 14. Punto de alarma de corazón. Punto de pericardio, de pericardio es vasoconcepción 17, que está más arriba en el esternón, a nivel digamos de los pezones, ¿no? Nosotros, las mujeres, no. Pero el que está vasoconcepción 14 está justo, la apófisis, justo debajo, es vasoconcepción 14. Y está muy internamente relacionado también con el músculo diafragma, ¿sí? ¿Alguna vez has recibido un golpe o un balonazo que os ha dejado aquí en esta zona, que os ha dejado sin respiración? ¿Sí? Pues es una sensación de angustia muy mala, ¿sí? ¿Os ha pasado alguna vez? Vale. Pues entonces, vamos a buscar ese punto, vasoconcepción 14. Como es un punto de alarma, de corazón tenemos que tener cuidado, porque todos los puntos de alarma sabéis que controlan la energía del órgano que está relacionado. En este caso estamos hablando del corazón, ¿sí? Entonces, el golpe, aquí lo vamos a hacer hacia adelante,
O sea, tenemos aquí la zona del pecho, aquí está la vasoconstricción 17, bajamos abajo, aquí está la apófisis, justo aquí abajo, digamos lo que sería la boca del estómago, pero es un poco más arriba, no sé, yo creo que está mal dicho, pero bueno, aquí, justo aquí, hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Además, cuando yo presiono un poquito, Adrián, suelta el aire, ¿sí? Vale. Entonces, la forma de golpear aquí, vamos a hacerla un poquito más energética. Es decir, ponte así de lado, vale, para que lo vean. Lo que vamos a hacer es golpear con la palma hacia adentro y hacia arriba, pero desde abajo, pero esta vez trabajando con las dos. Acordaos que hemos dicho que pericardio, por ejemplo, 8, tiene su polaridad contraria aquí. Y aquí igual, pericardio 8, su polaridad contraria aquí, coincida no con un punto. Entonces, utilizando esa polaridad, lo que voy a hacer es un doble ataque desde mano. Voy a atacar con esto. Como si hicieras una RCP. Sí, como dice Adrián, como una RCP, pero no. Pero la idea es, como masaje, pero la idea es, lo que estoy haciendo es activando pericardio 8 con la mano izquierda en ese caso, con la polaridad yang de la otra mano. Y golpeo con la polaridad yin, es decir, tengo un yang, tengo un yin, tengo un yang y tengo un yin. O sea, parte externa, interna, interna. Que queda por arriba. Sí. Y lo que hago al hacer este movimiento, aparte que estoy trabajando en movimiento doble vía, a nivel biomecánico, lo que estoy haciendo es activando los puntos de pericardio. O sea, de fuego en este caso, de la palma, ¿vale? Entonces, la idea es de trabajar, yo golpeando, la idea es de trabajar, es como cuando golpea, es como una sensación de explosión, ¡bum!, que retumba todo. Acordaos que yo estoy golpeando en la superficie, no me concentro en que, digamos, explote, el efecto sea dentro, que explote dentro, sino me estoy completando en la superficie. Cuando más profundo sea mi intención dentro del golpe, pues más explota dentro, y es cuando afectamos al diafragma. No sé si me he explicado en esto. La idea es que explote el golpe dentro. Yo ahora mismo estoy golpeando por golpear en la superficie, y hay un efecto, pero cuando yo hago que explote dentro, ya cambia, ¿sí? O cuando yo golpeo, que atraviesa, sí que es verdad que es más fuerte, pero atraviesa. No dejo que se quede ahí. Ahora, cuando yo golpeo y dejo que se quede ahí, es cuando viene el problema de eso, de que se bloquee el diafragma.